Ecuador acaba de empatar 0-0 ante Chile en Santiago. Y como de costumbre, hay mucho por analizar en este video. De entrada, les voy a decir que si ustedes son hinchas de la Tri y no se pierden un solo partido de la selección ecuatoriana de fútbol, entonces los quiero invitar a que se suscriban por favor a mi canal de YouTube, también a que me sigan en mi cuenta de Facebook y a que le den un like, a que le den un me gusta a este video. Las personas que quieren apoyar este canal mucho más todavía, ya saben que también lo pueden hacer. Y es donando $1. Ese dólar lo pueden donar como alternativa número 1 a través de Patreon. Yo acá en la sección de comentarios del video les dejo el link de Patreon para que ustedes puedan hacer clic y cumplir con esa donación. La alternativa número 2 para poder hacerlo es directamente en YouTube. Es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo de dinero, con la tradicional S. Hacen clic allí y en cuestión de segundos también pueden cumplir con esa donación. A las personas que apoyan este canal, no importa si es con dinero o sin dinero, les agradezco de todo corazón. Habiendo dicho esto, comienzo con lo que nos importa, que es el análisis del partido. Miren, yo les voy a proponer para arrancar que tracemos un símil, que tracemos un paralelo entre lo que uno puede pensar de este partido con la cabeza caliente y lo que uno puede pensar de este partido con la cabeza fría. Vamos con ambas cosas. Y comienzo con la cabeza caliente. Yo creo que pensando sobre este partido en caliente, lo primero que se me viene a la mente es que fue un partido que quizás se pudo haber ganado. Tengo esa sensación de que si Ecuador aceleraba un poquito más, de pronto el premio que se hubiera llevado en el bolsillo terminaba siendo mayor. Y claro, este es un pensamiento que se puede cimentar, se puede justificar, se puede argumentar desde distintas líneas. Por ejemplo, el simple hecho de que Becaché se regaló todo el primer tiempo. Eso es algo innegable, todos lo vimos. Entonces, obvio, queda uno pensando qué hubiese pasado si en vez de regalar ese primer tiempo con inventos extraños, Beca se hubiera ido con lo que ya le venía funcionando. De inicio, desde el minuto 1. Claro, obvio, la respuesta a eso es que probablemente Ecuador hubiese jugado un mejor partido en términos generales. Y que en el primer tiempo Ecuador se habría parecido más a lo que mostró la Tri en la segunda mitad del partido. Entonces, por ende, repito, como marco general, los 90 minutos de Ecuador hubiesen sido mejores. Pero pues claro, como Becaché se inventó y regaló 45 minutos, pues eso no acabó pasando. La realidad es que, miren, yo soy de los que cree que está bien que un técnico trate de imponer su idea, porque para eso lo traen, ¿no? Obvio. Pero también el técnico, más allá de ser muy terco, tiene que analizar con qué se sienten más cómodos sus jugadores. Y yo creo que Becachese ya en este punto se debió haber dado cuenta, por lo visto ante Bolivia, Colombia y Venezuela, que lo que mejor le cae a este plantel ecuatoriano es el 4-4-2. Y ya, no tiene por qué inventar. Si eso ya le viene funcionando, si viene con 3 victorias al hilo bajo esa idea de juego, ¿qué necesidad tenía Beca hoy de ir a alterar todo para salir con una especie de línea de 5 en el fondo, con 3 centrales y 2 carrileros, con el doble 5 de Moy y Vite en la mitad, y con 3 delanteros que eran 2 extremos y por supuesto Ender Valencia?
porque así fue que salió, con una especie de 5-2-3, que en ciertos momentos podía parecer un 5-3-2 cuando el chico Guagua jugaba cerca a Vite y a Moy, y que incluso en otros instantes podía parecer directamente un 5-4-1. Cuando Guagua se paraba a un lado, Plata se paraba al otro lado, a la misma altura de Moisés y de Vite, y arriba quedaba Ender completamente solo. Es que imagínate, incluso fue un invento casi que rotando entre 3 sistemas tácticos diferentes. Raro, ¿no? Raro. Y el tiempo me está dando la razón con lo que digo. Porque en la segunda mitad de Cachese sí recompone, vuelve al 4-4-2 que le había funcionado ante Bolivia, Colombia y Venezuela. ¿Y qué pasó? Pues que Ecuador comenzó a jugar bien otra vez. Pero entonces, ese es el primer pensamiento, el primer argumento para quizás llegar a concebir que si Beca no hubiese inventado esta cosa extraña, de pronto Ecuador hubiese hecho un mejor partido y hasta terminaba ganando. Si por poco gana, con lo que todos vimos que pasó, imagínense si hubiese sido un partido normal desde el principio. No, pues probablemente sí, ganaba, yo creo, no sé. El fútbol igual es impredecible. Para ahondar un poquito más, porque la idea es también tratar ciertos detalles, ustedes saben que, a ver, es lo que me gusta en este canal. A raíz de ese invento de Becachese en el primer tiempo, Ecuador se sintió muy incómodo en la cancha. Y se sintió muy incómodo especialmente porque la relación entre las líneas del bloque era muy distante. Es como que los jugadores se notaba que no se sentían bien, no se sentían conectados ejecutando una idea tan diferente. Y lo que pasaba como consecuencia de ello era que esa línea de 5, con Franco abierto por derecha, Pervis abierto por izquierda y por dentro con Ordóñez, Pacho e Hincapié, quedaba muchas veces muy metida contra el arco de Galíndez. E irónicamente, el doble 5 que estaba más adelante, de Moy y de Vite, terminaba como en una zona muerta en el medio campo. Los dos representan los motores creativos de Ecuador. Entonces es importante que el bloque en general trate de posicionarse cerca a ellos. Porque cada vez que ellos toman la pelota, algo generan. Entonces los compañeros tienen que estar rodeándolos cerca para recibir lo que generan Moisés y Vite. Pero en este caso, repito, la línea de 5 estaba muy atrás, pegada a Galíndez, y Moisés y Vite flotando en el medio bastante distantes de esa primera línea de 5. Ahí ya había un problema. Y para acabar de completar, los 3 de arriba, que eran Guagua, Plata y Enner, también terminaban por allá, aislados. Entonces se entiende lo que digo de cómo Ecuador estaba tan incómodo con el invento de Becachese y cómo la relación entre las líneas del bloque era muy distante. Eran 3 líneas, 5 atrás, 2 en el medio, 3 adelante, pero parecían islas. No parecían un continente conectado, junto, compacto, no. Eran islas. Una línea por acá atrás, otra en el medio de 2 y arriba 3 jugadores. Entonces Ecuador era un equipo estirado, inconexo, un equipo que jugó mal en ese primer tiempo. Hay otro tema para mencionar que es muy importante para entender por qué el partido se dio como se dio, y es que también hubo un mérito del equipo chileno. Porque en esos primeros 45 minutos, Chile ejecutó un pressing que lo manejó a 2 alturas. Unas veces en zona 3, otras veces en zona 2. Es decir, que unas veces era un pressing alto y otras veces un pressing intermedio. Pero que le funcionó bien porque lo hizo con coordinación y lo hizo con mucha intensidad. Chile también tuvo su mérito en cuanto a eso. Se juntaron los dos factores para concluir. Por un lado, Ecuador, con el invento de Becachese, estirado, distante, y por el otro lado Chile, con un pressing que lo hacía de buena manera. Entonces, claro, era todo un panorama con estos dos factores a favor de Chile y en contra de la selección ecuatoriana. Y por esa razón es que vimos que, bueno, el primer tiempo se decantó como se decantó. Con Chile siendo
el dominador absoluto del trámite. Esta idea de que de pronto el partido se pudo ganar también se argumenta y toma más fuerza cuando llega el segundo tiempo. Porque claro, ahí, como lo dije ahora, Beca reacomoda, pasa al 4-4-2 normal, sin haber hecho ningún cambio, sin haber metido a nadie desde el banco porque no lo había hecho en ese momento. Simplemente reacomodó las fichas. Y ya era el Ecuador de siempre. Con Ordóñez en el fondo, ya como lateral por derecha, no como stopper. Ya no como central, sino como lateral. Con Pacho e Hincapié como los dos centrales y con Pervis como lateral por izquierda. Línea de 4. Listo, ya, normal. El manual, lo que venía funcionando. En el medio, por derecha, Franco. Por izquierda, el muchacho Guagua. Y el doble 5 de Moy con Pedro Vite. Entonces, línea de 4 en el fondo, línea de 4 en el medio. Y adelante de ellos, Plata como media punta, entrando y saliendo, y Ender como 9. 4-4-2. Y ya empieza a haber uno entonces que el bloque se vuelve a compactar. Ya es un Ecuador más parecido a la versión contra Bolivia, Colombia y Venezuela. Y ya de hecho el posicionamiento de Ecuador era más adelantado, ya no con esa primera línea tan cerca a Galíndez. No, ya era Ecuador en zona 2, con las tres líneas moviéndose como un continente, ya no como islas, no, compactos, bien, juntos, pegados. Y claro, empieza a haber uno que cuando la toman Vite y Moisés, los dos cracks del equipo, ya los compañeros están al lado y ahora sí pueden tocar y pueden gestionar ciertas sociedades en corto, ciertas triangulaciones para ir progresando poco a poco, y esto se traduce en que Ecuador se comienza a adueñar de la pelota y en que comenzamos a ver ciertas secuencias de pases prolongadas de la tri y en que Ecuador ya comienza a ser un equipo mucho más serio. Entonces dice uno, sí se podía. Pero ¿por qué no se jugó así desde el comienzo? ¿Por qué regalar 45 minutos? Y vuelvo a la idea de ahora, ¿qué habría pasado si se comenzaba el partido de esta manera? A Ecuador le iba a ir mejor y capaz que hasta podía ganar. También pasó otra cosa y fue que esa presión, ese pressing, porque realmente era con 10, era con todo el bloque, que había ejecutado Chile en el primer tiempo, lo dejó de ejecutar en el segundo. Entonces ven cómo ambos factores van de la mano porque al fin y al cabo el rival también juega, para bien o para mal. Entonces en el primer tiempo les dije, se juntaron los dos factores. Un mérito de Chile y un error de Ecuador. El pressing de Chile bueno, el invento de Ecuador malo. Primer tiempo. Ahora segundo tiempo, Ecuador recompone. Bien. Mérito de Ecuador y Chile deja de hacer lo que le venía funcionando. Error de Chile. Entiendo al equipo de Gareca porque es que igual, bajo un contexto de un fútbol tan top como es el fútbol de selecciones, y sobre todo en Sudamérica, que hay un nivel de selecciones bueno en términos generales, mantener un pressing alto o intermedio con esa intensidad durante 90 minutos es imposible. Entonces, claro, Chile lo hizo en el primer tiempo, le funcionó bien, robó muchas pelotas cerca del arco de Galíndez, creó oportunidades de gol, pero ya en el segundo tiempo lo más probable, lo que todos imaginamos que pasó, es que el equipo chileno ya estaba un poco fundido. Y Chile dijo, no, no podemos seguir así porque entonces del minuto 20 del segundo tiempo en adelante ya no podemos correr. Y Ecuador va a terminar ganando simplemente porque va a estar más entero físicamente. Entonces, claro, Chile desde el minuto 1 del segundo tiempo ya dejó de presionar, empezó a contener un poco más y también eso se tradujo en que Ecuador empezó a tener mayor comodidad para salir desde el fondo. Más allá de que Ecuador también recompuso y bueno, ya, se entendió mi punto. En ambos tiempos vimos la unión de los dos factores. Algo bueno de Chile contra algo malo de Ecuador, primer tiempo. Segundo tiempo, algo bueno de Ecuador contra algo malo de Chile. Es así el fútbol. Ambos juegan para bien o para mal. Bueno, entonces claro, mejor Ecuador, jugando mucho mejor. Y en medio de eso, el pase de Vite. No, primero, un tiro libre de Pervis, cabezazo de Hincapié, salva a Brian Cortés. Ya fue la primera que uno dijo, bueno, llegó a Ecuador. Porque en el primer tiempo la Tri nada más había tenido un remate de Moisés por ahí que se fue al córner y pare de contar. No había generado riesgo contra el arco de Chile.
Pero ya en esta jugada, este cabezazo de Piero, tras el cobro de Pervis, atajó Cortés y decía uno, llegamos. Por primera vez llegamos, bien. Y acto seguido aparece Viti y le mete un pase fenomenal, un pase progresivo exquisito a Corozo, que ya había entrado por el chico Guagua, y Janner, ay Dios mío, era un gol hecho Corozo. Pero bueno, lo tiró por un lado. Clarísima. Pero entonces dice uno, claro, ya, ahora sí se está llegando, de verdad, ya van dos. Y bueno, para acabar de completar esa última de Ender, donde hace un golazo, hizo todo lo que pedía la jugada, pero se lo anulan por una uña, que es el tipo de offside que a mí la verdad no me entra en la mente. ¿Qué ventaja saca Ender Valencia de 1 centímetro de diferencia en comparación a su defensor que lo estaba marcando? Es una ridiculez. Que el VAR sea así de tajante, así de minucioso, es una ridiculez. Hay offsides de offsides. Hay unos en los cuales uno dice, claro, saca una ventaja. Cuando tiene medio cuerpo adelante, por ejemplo, es una ventaja considerable. Pero en ese tipo de casos que parten casi que de la misma línea y hay uno que tiene medio pulgar adelantado, muchachos. En serio. ¿Ustedes creen que el gol lo hizo por eso? Por favor. Por favor. Es ridículo, ¿no? Que sea una cuestión de centímetros termina siendo ridículo. Pero bueno, cuestión que, a raíz de todo esto, y ya para cerrar el tema de la cabeza caliente, viendo que Ecuador de verdad mejoró mucho en el segundo tiempo y que en medio de su mejoría se adueñó de la pelota y que activó a Vite con Moisés y que tuvo 3 de gol clarísimas, la de Piero, la de Corozo y la que le anulan a Ender al final, pues entonces dice uno, hermano, definitivamente este partido sí se pudo ganar. Si de pronto se comenzaba jugando bien desde el inicio, con la fórmula del 4-4-2 se podía ganar. Si en el segundo tiempo se hubiese acelerado un poquito más, con mayor ambición se podía ganar. Porque ya en el segundo tiempo Ecuador estaba mejor en el partido, mejor que Chile. Si Corozo definía bien, se podía ganar. Si el VAR no hubiera sido tan ridículo de anular el gol de Ender por una uña, se podía ganar. Entonces queda uno un poco frustrado por ese lado. Dice uno, se podía obtener algo mejor. Paso a la segunda parte del análisis. Cabeza fría. Ya analizando todo esto con cabeza fría, 2 horas después del final del partido, que es lo que está pasando en este momento, porque el partido se acabó a las 9, hora de mi país, y son las 11:17. Dice uno, bueno, mira, la realidad es que el punto sirve. La realidad es que el punto sirve. Tampoco lo podemos negar. Pensemos que de entrada teníamos que ir a jugar. Qué pena que me incluya, no espero que nadie se ofenda. Ustedes saben que igual apoyo mucho a Ecuador. Y a veces se me sale esto de hablar en primera persona. Continúo. Llegábamos a un partido contra una selección chilena recontra urgida. Contra una selección chilena que tenía que ganar básicamente a como diera lugar. Entonces no era un contexto fácil. Sí, Chile venía como colero de las eliminatorias, Chile no venía bien. Es verdad, es verdad. Pero contra Paraguay no hizo un mal partido del todo. Lucas Cepeda fue un punto muy alto. Se supone que hoy Cepeda iba a jugar y le dio un cuadro de fiebre. Imagínate. Ahí de Ecuador esquivó una especie de bala, porque Cepeda, créanme, es buen jugador. Es buen jugador, es un extremo picante. Contra Paraguay fue el mejor de Chile. Entonces dice uno, bueno, en ese contexto, con un equipo tan hambriento y tan necesitado como los chilenos, de locales con toda su hinchada en el Nacional de Santiago, pues a ver, no es algo fácil tampoco. No es algo fácil. Y llevarse un punto en medio de eso no pinta como un mal resultado. Ahora, continúo por esta línea, ya con cabeza fría. Ve uno el primer tiempo y si bien Becaché se inventó e inventando básicamente se disparó en el pie, eso es verdad, pero más allá de eso Chile compitió muy bien. Ya lo dije ahora, la presión alta que hizo, el pressing, era un pressing, era con los 10. Entonces veía uno que Chile, hermano, te mandaba a Vargas, te mandaba al bicho, Pizarro, Vicente, le dicen el bicho, a presionar en primera línea. Entonces cada vez que trataba de salir
Ordóñez o Pacho o Piero con pelota al piso. Y bueno, estaban esos dos ahí mordiendo. Y venía de atrás el jugador Echeverría con Vidal y también estaban parados en una segunda línea de presión. Y por fuera, Valdés por izquierda, Osorio por derecha. Y la primera línea de cuatro completa apoyando. Loyola, Díaz, Maripán, Suazo. Los 10 completos presionando en campo ecuatoriano. Y Ecuador en medio de eso, para dar ese primer pase de los tres centrales para Vite o Moisés, sufrió mucho. Y perdió más de una pelota cerca al área de Galíndez, que eran opciones de gol claras para Chile, porque recuperaban tan cerca al arco ecuatoriano que con un remate ya podían lastimar. El tema es que Chile no lo aprovechó. Pero igual, a pesar de eso, miren, hagamos la cuenta. Digamos, bueno, la primera de Osorio no fue tan clara, minuto 4. Pero minuto 24. Una pelota que pierde Moisés con un mal control tras un pase de Vite y le queda a Pizarro y dispara por un lado, ese pasó cerca. Entonces, primera clarísima de Chile. Después hubo otro error en salida, también con esa presión alta, ese pressing alto de Chile. Recuperaron y Osorio remató. Pasó muy cerca por un lado. Ya van dos clarísimas que pudieron terminar en gol. Y no terminaron en gol por la mala definición chilena. Primero de Pizarro, después de Osorio. Fallaron ambos jugadores, que son buenos, pero fallaron en la definición. Ahí ya van dos. Tengo una de Vidal para Loyola, que pateó el arco. Controló Galíndez, pero no fue tan riesgosa. No la voy a contar como algo de gran riesgo. Tengo un córner cerrado de Valdés que Galíndez puñeteó en el primer palo. Hernán como siempre respondiendo, pero tampoco fue tan riesgosa. Sigo con las dos. Tengo una en la cual Vidal filtró por Echeverría. Osorio condujo y disparó y pasó muy cerca por encima. Ahí van tres. Van tres en el primer tiempo nada más. Ok. Y tengo la más picante del primer tiempo, que fue la doble atajada de Hernán Galíndez. Que fue esa jugada en la cual centro corto, hay un centro corto de Vidal, Valdés le gana a Piero, cabecea y Galíndez ataja abajo fenomenal. El rebote le queda al mismo Diego Valdés y Galíndez, como si ya no fuera suficiente la primera tajada, se levanta y achica el espacio como un toro yendo al frente y ataja de nuevo cuando patea otra vez Valdés. Entonces esa la contamos como doble. Son 5. Y a ustedes les consta que acabo de excluir varias llegadas. Pero mínimo fueron 5 claras de gol. Claras de gol. 3 por mala definición. Chile las mandó por un lado o por arriba. Pero hubo 2 en las cuales en esa doble tajada Galíndez salvó las papas. Entonces muchachos, vuelvo a la idea de cabeza fría. No solamente es un buen punto, qué pena porque me cayó la gripa de nuevo. No solamente es un buen punto por el contexto previo de la necesidad de Chile de ganar sí o sí, que ya por ahí es un buen punto. No era un escenario fácil este para Ecuador. Sino que también es un buen punto porque en el primer tiempo, con el invento de BKHS y el buen pressing chileno, Chile generó 5 claras de gol. 5, cualquiera pudo ir adentro. Y ya fuera por la mala definición del equipo local o por el gran arquero que tenemos, no acabó siendo así. Entonces, ¿cómo me deja decir que no es un puntazo? Obviamente es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Incluso te cuento la del segundo tiempo en donde Chile sí generó poquito, la verdad. Y nada más tuvo como una que me pareció muy considerable, que fue ese tiro libre de Luciano Cabral, al minuto 45, ya casi que en el tiempo de adición para finalizar el partido, en donde el propio Valdés pateó de volea y la atajó en el primer palo Hernán Galíndez. Entonces digamos que en el partido en total fueron 6 de Chile, clarísimas, 6 de Chile muy claras. 3 salvó Galíndez, 3 la cerró el equipo chileno. ¿Es un puntazo o no es un puntazo? Lo es. Es un buen punto. Es un punto que sirve. Es un resultado que sirve, claro que sí. ¿Cómo me van a decir que no? ¿Ecuador lo pudo haber ganado? Sí, ya lo dijimos ahorita, en cabeza caliente, pero en este momento en cabeza fría creo yo que hay que aceptar que alguien puede decir fácilmente, sí, lo pudo haber ganado, pero en una de estas 6 que mencioné lo pudo haber perdido. Y mentiras no es. Y es más, si trazamos una balanza, un paralelo entre
¿quién tuvo más aproximaciones de gol? Tuvo más Chile que Ecuador. Tuvo por lo menos el doble. 6 y a Ecuador ahorita le contamos 3. La de Piero, la de Corozo y la que la anula la Ender, que incluso al ser un gol anulado, capaz que no se debería contar. Es la verdad. Entonces, bueno, en esa línea narrativa no deja de ser un buen resultado. Y para fortalecer incluso la idea del buen resultado, bueno, mira uno la tabla de posiciones y también se avala esta teoría de que fue un buen punto, un punto que sirve por cómo quedó la tabla. Y es que Ecuador siguió siendo, y ya se va hasta junio, que es la próxima doble fecha, Ecuador siguió siendo el segundo de este continente. Lo de Argentina pues ya es considerable, acaba de golear a Brasil, pica en punta la escaloneta y se consolida como el equipo más regular que hay de este lado del mundo. Regular en cuanto a que es muy consistente, a eso me refiero, en el buen sentido. Pero Ecuador está en segundo lugar. 23 unidades y eso que la Tri, a diferencia de los otros 9 equipos, arrancó con 3 puntos menos, ya todos sabemos por qué. Y aún así, mira, segundo con 23 es más que meritorio. Es más que meritorio. Y ya Ecuador se asegura este puesto por encima de Uruguay, que no pudo ganar hoy, de Brasil, que perdió hoy, de Paraguay, que no pudo ganar hoy, de Colombia, que no pudo ganar hoy. Claro, piénsenlo en ese sentido. Todos los rivales directos de Ecuador, con excepción de Argentina, que ya está como en otro plano, pero todos los directos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, no ganaron. Y Ecuador sacó un punto de visitante que le sirve para seguir sumando. Bueno, es un punto que sirve. Y ahorita en junio se viene la doble fecha contra Brasil en Quito, o en Guayaquil va a ser, no sé. Pero bueno, en Ecuador. Y contra Perú en Lima. Y Ecuador ya se aseguró llegar a aquella fecha de junio, dentro de un par de meses, siendo el segundo del continente. Entonces díganme cómo no va a ser un punto que sirve. Obviamente es un punto que sirve. Bajo todo este contexto que estamos trabajando en este momento, y sí, es un punto que sirve. Es un punto que sirve, cómo no. Por cómo se dio el partido, por la previa que marcaba una urgencia gigante de que Chile ganara, por estar en territorio chileno con toda la hinchada, por los buenos jugadores que tiene Chile, que son un par. Mira que Chile colectivamente le cuesta. Esta generación no tiene nada que ver con la de oro, la que fue bicampeona de América, no. Pero no me pueden decir que Pizarro no es buen jugador. Es picante, es buen jugador. O que Cepeda, que hoy no estuvo, es buen jugador. Obviamente es buen jugador. O que Osorio, que hoy sí estuvo ante la ausencia de Cepeda, no es buen jugador. Obviamente es buen jugador. O que Valdés no es buen jugador. Es buen jugador. O que Echeverría no es buen jugador. Obviamente es buen jugador. Loyola hizo un buen partido. Claramente hizo un buen partido. Entre Loyola y Osorio, de hecho, le comieron mucho la espalda a Pervis Estupiñán en el primer tiempo. Por ese lado de Pervis, lo rompieron bastante Ecuador en esa primera mitad. Entonces sí, tiene buenos jugadores también. Por todo esto, repito, para cerrar la idea y que apenas me estoy tornando ya muy repetitivo, cierro lo de cabeza fría. Con cabeza fría es un punto que sirve. En un partido que se pudo ganar, sí puede ser, pero también se pudo perder por las circunstancias del primer tiempo. Bueno, punto que suma. Para cerrar el video, figuras del equipo ecuatoriano: Hernán Galíndez, número 1. Si de las 6 del rival vos salvas 3, sos influyente. Hubo 3 que iban para adentro y no terminaron adentro por vos. Entonces Galíndez, número 1. Me gustó. En el primer tiempo creo que no se salva casi nadie. La verdad fue muy flojo lo de Ecuador en términos generales. Pero en la segunda mitad me gustó mucho lo de Piero Hincapié. Piero jugando como central por izquierda, tuvo unos cierres espectaculares en el segundo tiempo. Avances en donde Chile quería penetrar y por los cierres de Piero no lo podía hacer. Después, cuando entra Félix Torres, que fue el segundo cambio de BKHS, el primero fue Corozo, el segundo fue Félix Torres. Cuando entra Félix a la cancha, que lo hizo por Pervis, claro, Piero pasa a jugar como lateral por izquierda, una posición que también conoce muy bien.
Y ahí se lanza el ataque, tiene más presencia en campo rival. No, lo de Piero, para ponerlo en segundo lugar, me gustó. Y en tercero, si querés, ¿por qué no? Te lo pongo a Pedro Vite. Porque en el segundo tiempo creo que Ecuador crece a partir de que ya Chile no está asfixiando tanto a la Tri. Y esto permite que Vite y Moisés se liberen, pero particularmente Vite ya puede comenzar a encontrar posiciones más libres en el campo, recibe la pelota y comienza a crear ese juego asociativo en corto que él lo sabe hacer muy bien. Él siempre se pone, perdón, como el director de orquesta en ese sentido y comienza a distribuir para un lado y para el otro y a partir de ahí, con ciertos pases de seguridad, Ecuador comienza a tomar confianza. Y bueno, lo cierra con broche de oro cuando de la nada manda un pase en donde lo deja Corozo mano a mano para que haga un gol contra Cortés. Corozo después define mal, pero de que le dio un pase excelente se lo dio. Entonces Vite, por lo del segundo tiempo, te lo pongo en tercera ubicación. Lo de Moisés obviamente también interesante, Alan Franco en el segundo tiempo me gustó, Emner que en este partido estuvo muy desconectado, en esa jugada cuando le tocó que accionar, bueno, hizo un gol que se lo anularon por nada, Plata tuvo un par de toques por ahí interesantes en el segundo tiempo, bueno, no, en general me parece que es eso, ¿no? Y una última cosa que quería decir para que no se me escape, el tema de Guagua. Tema predilecto de este canal, no mentiras, pero lo tengo que mencionar. No es nada contra el chico, no es nada contra Darwin, estoy seguro que va a ser un crack que la va a romper toda, está muy joven, hoy debutó. Entonces no es nada contra él, claramente no es nada contra él, le deseo lo mejor, de todo corazón lo digo. Pero yo creo que lo de BKHC hoy, en cuanto a alinearlo, fue poco serio. Y fue poco serio porque lució como algo más que él quería hacer por un capricho de demostrarle a la prensa deportiva o a los hinchas que él tenía razón y que Guagua sí podía jugar. Más como un capricho, por ese lado, que como algo que realmente necesitara Ecuador de acuerdo a sus intereses para este partido. Porque para sus intereses, de acuerdo a sus intereses para este partido, perdón, Ecuador necesitaba irse con algo mucho más usado ya, más demostrado de que funciona. 4-4-2 y capaz que ponerlo ahí a un jugador que tenga un poco más de experiencia. Para demostrar que el partido se estaba tomando en serio y que Ecuador pretendía ir a jugar y ganarlo como ha venido haciendo últimamente. Pero no, Beca fue e inventó y en medio de su invento pues lo incluyó al chico como diciendo hago valer mi capricho. Y el chico obviamente pues se notó en ciertos emparejamientos y todo que si bien no hizo un partido horrible ni nada, porque tampoco, pero se notó en ciertos emparejamientos que aún no está listo para este tipo de escenarios. Así como es posible que te van a mandar a vos a que tu debut ante el mundo, a que tu muestra ante tu país sea en un partido de eliminatorias en calidad de visitante. Por favor. Te están mandando a la guerra con un tenedor como arma. Entonces sí, me parece que lo sacrificó y lo expuso, innecesariamente, al pobre muchacho. Pero bueno, ya se dio así de esta manera, simplemente quería dejar esa crítica ahí. Me parece que para tomarse el partido en serio era 4-4-2 y era poner ahí a, qué sé yo, Corozo, que ya había jugado el primer partido contra Venezuela, o ponerlo ahí a Kenny Arroyo, o ponerlo ahí a el mismo Mercado, por citar par de ejemplos de jugadores que ya tienen más experiencia y que tendría más sentido que hubieran estado bien en esa posición en el equipo titular. Listo, llegamos al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica, ya les dije ahora, podrían donar $1 para el canal, lo agradecería de todo corazón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Ya les dije, Patreon, el link lo dejo acá abajo. YouTube es abajo a la derecha, en la pestañita que tiene el signo monetario. No tiene mucho misterio. Gracias por esa ayuda. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Un abrazo para mis hermanos ecuatorianos. 4 puntos de 6 en esta doble jornada de marzo de 2025.
buen balance. Y bueno, nos vemos en un próximo análisis de la tri. Hasta pronto.